Se buscan candidatos a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Eso sí se rumora. Y también el comisionado residente vaticina que Jennifer González no aparecerá en esa papeleta 2028. $60,000, escuche bien, $60,000 asegura la Junta de Supervisión Fiscal le ahorró a usted, a cada hogar en Puerto Rico. ¿Será cierto? Lo analizamos con nuestro panel económico. Además, indignada madre de joven que falleció víctima de conductor ebrio. El culpable sale mañana, mucho antes de haber cumplido su sentencia. Con esto y más, comenzamos a jugar pelota dura. Te traje la trulla tuya, te traje la trulla tuya, con cariño y sabrosura. Y tengo a los parranderos jugando pelota dura. Y tengo a los parranderos jugando pelota dura. Te traigo la trulla tuya, te traigo la trulla. Saludos amigos, soy Laisa Torres en sustitución del compañero Ferdinand Pérez. Bienvenidos a Jugando Pelota Dura y de inmediato les presento los compañeros que me acompañan, valga la redundancia, esta noche. Sid Mari Fleming y el licenciado Víctor Rivera. Saludos a ambos. Saludos Laisa, Víctor y por supuesto a nuestra audiencia. Saludos Sid, saludos Laisa y saludos al pueblo de Puerto Rico. Muy buenas noches. Un placer. Bueno amigos, comenzamos a jugar pelota dura. El lunes el gobierno se supone emitiera un tercer pago de los 9 millones, que es el monto, lo que cuesta traer el certamen de Miss Universe a Puerto Rico. Certamen que ha sido marcado por noticias de fraude, de supuestos vínculos criminales de uno de sus dueños. Veamos el siguiente resumen. El certamen internacional de Miss Universo enfrenta la mayor crisis de credibilidad en su historia reciente tras una serie de señalamientos y acusaciones criminales contra sus dueños. Y así, Puerto Rico pretende recibirlos en el 2026 como una sede. Por un lado, una empresaria tailandesa y rostro visible de la nueva era del concurso enfrenta cargos por fraude en su país. Está prófuga. Fiscales la acusan de vender bonos corporativos sin revelar que su empresa ya está en una delicada situación financiera. Mientras tanto, el otro dueño, un empresario mexicano, está bajo investigación por nada más y nada menos que vínculos con tráfico de drogas, armas y combustible, además de operar presuntas redes criminales mediante empresas de lavado de dinero. Sus cuentas fueron congeladas. Estas controversias estallaron en pleno desarrollo del concurso 2025. El resultado, un certamen rodeado de dudas, críticas y reclamos sobre la pérdida de integridad, mientras sus dueños se enfrentan procesos legales que podrían redefinir el futuro de Miss Universo. ¿Vale la pena invertir 9 millones en un concurso corrupto? Y esa es la pregunta que le hacemos inmediatamente a nuestra invitada de hoy para analizar este tema, Willianet Robles, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Saludos y gracias por estar acá. Saludos Laisa, Sid Mari, Víctor y al pueblo de Puerto Rico. Obviamente cuando el gobierno le interesa, ¿verdad? Y planifica traer este certamen a Puerto Rico, nada de esto estaba pasando. Esto sucede luego del certamen que pasó hace poco. En estos momentos la transacción económica está detenida. Es correcto. En estos momentos la Compañía de Turismo y el gobierno de Puerto Rico ha decidido poner un alto a las transacciones económicas, como bien mencionan, el tercer pago del acuerdo establecido inicialmente se supone se llevará a cabo el lunes 8 de diciembre. El mismo, por instrucciones de esta servidora, fue paralizado hasta que nosotros tengamos la reunión que debe estar transcurriendo con la organización a principios de enero. Pero esa reunión, ¿con quién será? Porque vemos que uno de los dueños está obviamente enfrentando un proceso. Correcto. Nuestra reunión nunca ha sido directamente con el señor Rocha. Nuestras reuniones siempre fueron con el señor Ronald Day, que básicamente es el director del concurso de la organización en el área de las Américas. $3 millones el gobierno de Puerto Rico ha desembolsado, ¿verdad? Correcto. O ha depositado en este certamen. Usted ha dicho que ese dinero está protegido, pero si cancelamos, si ustedes deciden cancelar, ¿hay la posibilidad de decidir cancelar y que se devuelva ese dinero? En efecto, la cláusula 10 del contrato que firmó la Compañía de Turismo con la organización establece claramente que si hay un incumplimiento por distintas razones, nosotros tenemos todo el derecho de reclamarle a la organización la devolución de ese dinero. Completa. Completa. Sí. Pero ese dinero, si no está dentro de las cláusulas establecidas en el contrato, se pierde. Bueno, es que en este caso no se perdería, porque está establecido
así. O sea, si nosotros, la organización incumple en alguna de las solicitudes o requisitos o expectativas que nosotros como destino tenemos para llevar a cabo este evento, automáticamente nosotros, como parte de, ¿verdad?, de los contratos, de una de las partes de ese contrato, podemos exigirle a la organización el reembolso de ese dinero. ¿Y hasta cuánto tiempo tienen para hacer esa exigencia? No hay, la realidad es que no hay un tiempo definido en el contrato. ¿Y para qué es que son estos desembolsos que se han hecho de 2 millones y posteriormente 1 millón que suman los 3 millones? Mira, para nosotros traer eventos como este a Puerto Rico no solamente es Miss Universe, te puedo poner otros ejemplos como lo es el PGA Tour del Open, como lo es el Clásico Mundial. Se pagan unos sponsorship, unas cantidades para traer esos eventos. Eso es como un dinero por comprar, ¿verdad?, el evento durante ese año y por nosotros ser la sede. Ese dinero, los 9 millones de dólares, es el costo de tú traer una organización como Miss Universe a Puerto Rico, como mismo lo es 5 millones de dólares por traer el Clásico Mundial a Puerto Rico. ¿A nombre de quién se emite el cheque? A nombre de la organización de Miss Universe. De Miss Universe. Correcto. Una pregunta, con todo esto que está pasando, ¿han considerado cancelar? Mira, ¿O todavía ese tema no se ha tocado? La realidad es que nosotros en nuestra mesa nunca hemos descartado ninguna de las alternativas. No quisiéramos, no es el plan. Ahora bien, si la organización no cumple con las expectativas y las exigencias que tiene el gobierno de Puerto Rico, pues sin duda es algo que está sobre la mesa. Víctor. Directora, buenas noches. Buenas noches. Las acusaciones aquí son muy serias. Aquí hay acusaciones de fraude, aquí hay acusaciones criminales, aquí hay una mancha, aquí hay una mácula en todo este proceso. Todas estas alegaciones no se resuelven en 2 ni en 3 días, que hay una persona prófuga. Esto puede ser un caso de años criminal. Con todo y eso, ¿ustedes estarían dispuestos a llevar este tipo de acto en Puerto Rico aun cuando haya esta nube que afecte lo que es un poco la integridad del acto? Claro, mira, Víctor, aquí hay varias cosas que nosotros tenemos que analizar como destino. Lo primero es que una inversión como esta no se hace basada en nada, ¿verdad? Se hace basada porque este evento planifica dejarle a Puerto Rico entre 80 a 200 millones de dólares. La compañía de turismo jamás haría una inversión si no tuviese un retorno beneficioso para Puerto Rico. Eso es lo primero y fue la primera razón por la cual nosotros dijimos: vamos a hacer este evento en Puerto Rico. Sin duda no somos ciegos y sabemos lo que está sucediendo, y precisamente por eso es que tomamos la decisión de paralizar cualquier otro tipo de pago y de exigir una reunión donde se va a establecer varias exigencias. Entre algunas de ellas, una de las mayores críticas de este concurso fue que cuando se exigió que los jurados hicieran públicos las votaciones, no quisieron. Esa es una de las exigencias que nosotros le vamos a hacer. Las votaciones tienen que ser públicas, y si los compañeros de la prensa o cualquier otra persona exige al jurado ver esas votaciones, tienen que ser públicas. Sobre el dinero que se ha invertido, ¿verdad? Sabemos que el gobierno lo anunció con bombos y platillos. De hecho, durante el certamen se vio a la gobernadora un anuncio bastante largo. Ese anuncio, ¿quién lo costeó y cuánto costó? Ese anuncio lo costeamos nosotros. ¿Eso no está en los 3 millones? Todo esto está contemplado, pero vamos a empezar con que el Choliseo de Puerto Rico, cuando son actividades gubernamentales, no tienen un costo. Okay. O sea, que el venue no nos costó nada. Aquí quizás el costo que pudo haber en cuanto a lo que fue la activación fue costos de, pues, básicos, una tarima, un podio, que eso pudo haber sido quizás $1,000, $2,000 como mucho. Realmente no tengo el dato específico en la mano en estos momentos. Bueno, sabemos que este fin de semana, cambiando rapidito de tema, hay fiesta en los muelles. Llega la Navidad y hay un evento artístico bien importante, si nos puedes hablar de eso. Correcto. Este fin de semana, el sábado 13, domingo 14, la compañía de turismo, el gobierno de Puerto Rico, está llevando el evento más grande de Navidad para el pueblo de Puerto Rico, conocido como el Sounds of Puerto Rico Christmas Edition. Es un evento para el disfrute de todas las familias, de todas las generaciones, desde los más pequeños hasta los más grandes. Aquí tendremos una variedad de artistas espectaculares como El Gatañón, Víctor Manuel, Farruko, El Gran Combo, Plenéalo, entre muchos otros más. El evento es totalmente gratuito para sábado el pueblo y domingo. de Puerto Rico. Sábado y domingo. Tendremos transporte disponible desde la estación del tren urbano en el área del Sagrado Corazón. La lancha de Cataño estará disponible en un horario especial desde las 7 hasta las 12 de la noche. Esto es un deleite para el pueblo ¿Y de el Puerto estacionamiento? Rico. ¿Cómo la gente llega? Tendremos varios estacionamientos. Tendremos el muelle 12, 13 y el Navy Frontier totalmente gratis, además de todos los estacionamientos regulares que tiene el Viejo San Juan. Directora, gracias. Gracias a ustedes. Mucho éxito. Gracias. Bueno, amigos, en el PNP supuestamente están buscando candidato para el 2028. Lo analizamos con nuestro panel político, pero antes pasamos con Kimberly.
Gracias, Laisa. Ya yo estoy con nuestro querido Jorge Colbert. ¿Cuáles son los retos del sistema de salud en Puerto Rico? ¿Qué está haciendo el gobierno? Jorge, danos un adelanto. Vamos a ver cuántas personas no tienen ningún tipo de cubierta médica y básicamente cuáles son los retos que tiene el gobierno para lograr que estas personas tengan un seguro médico. Son muchos. Bastante. Ay, Dios mío, usted quédese con nosotros para que se entere de los datos. Además, lanzan ataque político. Colbert a la gobernadora, asegura no será la candidata del PNP en el 2028. ¿Quién lo dijo, señores? Usted se va a sorprender. Y el presidente del Senado se expresa sobre el nombramiento del nominado de DACO. ¿Pasará el sedazo? Hoy le preguntamos y él mismo nos dice. Así que usted quédese con nosotros. Esto es Jugando Pelota Dura. Amigos, seguimos jugando pelota dura. Nuestro sistema de salud enfrenta unos retos grandísimos. Hoy, con datos, Jorge Colbert Toros nos dice más en Lo que no te dicen. El sistema de salud de Puerto Rico tiene enormes retos. Ustedes saben, sobre todo los que tienen plan médico, privado o público, las grandes vicisitudes que se pasan con los medicamentos, con los altos costos, con las filas para ir a los médicos, etcétera. Hay unas necesidades de unas reformas que hay que hacer en este sistema, sobre todo en los próximos años, y hay unos retos enormes que hay, sobre todo en el área del financiamiento de los sistemas de salud camino al futuro. Pero vamos a hacer primero compartir unos datos de cuál es la geografía en Puerto Rico. Obviamente aquí en la isla tenemos 3.1 millones de habitantes, 155,000 personas. 5% de esa población no tiene ningún plan médico. Quiere decir que Puerto Rico tiene, de hecho, en este momento es la jurisdicción de Estados Unidos con el número más alto de personas con algún tipo de cubierta médica, excepto estas 155,000 personas que por sus ingresos no cualifican para la reforma, pero tampoco tienen los ingresos suficientes para pagar un plan médico. Hay un estudio que va a hacer la firma Estudios Técnicos que sale en enero, que lo vamos a compartir con ustedes, de cuál es la cantidad de menores de edad dentro de ese grupo que no se sabe, que tampoco tienen seguros médicos, y eso indudablemente es importante conocerlo. Miren esto, el 48% de la población de Puerto Rico, 1.5 millones de personas, está bajo la reforma de salud, el plan del gobierno de Puerto Rico, 31% en planes privados, son 961,000 personas, y hay 21%, 650,000 personas entre Medicare, Medicaid, veteranos y el programa federal CHIP. Quiere decir que la reforma de salud, ese es el programa que cubre a la mayor cantidad de personas en Puerto Rico. ¿Cuáles son los retos del sistema? Primero, tenemos el éxodo de médicos, el éxodo de enfermeras, sobre todo las escalas salariales bajas de nuestros enfermeros, que hay que trabajar sobre ese particular. La crisis financiera en los hospitales, otro de los retos enormes que tenemos camino en los próximos años. Esta que está aquí es fundamental. Asignación del Congreso para el 2027, ya mismo le vamos a explicar cuál es ese escenario, y el aumento acelerado, miren esto, de la población de la tercera edad que utiliza más servicios médicos. Miren este dato, para el año 2000, 550,000 personas o el 13% de la población tenía más de 60 años. Para este año 2025, 938,867, un 32%. Fíjense qué interesante que el número de las personas de 60 años aumenta a pesar de que la población está bajando. Quiere decir que estos representan gastos adicionales para el pueblo de Puerto Rico, para el gobierno, y muy particularmente para lo que tiene que ver con los servicios directos. Ahora bien, ¿cuáles son los cambios necesarios? Señores, miren, el primer dolor de cabeza que tenemos son las aseguradoras. Hay que trabajar con ellos. El gobierno se han hecho unos adelantos, pero todavía hay problemas particularmente con los medicamentos, cuando se sustituyen los medicamentos. Salud mental, otro de los elementos importantes que hay que estar mirando, y el acceso rápido a servicios de salud, sobre todo para envejecientes, porque esto necesitan que los médicos y los laboratorios pues tener esa información para las personas de la tercera edad. Para hablarnos de esto tenemos como invitado al doctor Carlos Mellado, exsecretario del Departamento de Salud. Secretario, ¿cómo están? ¿Todo bien? Saludos. ¿Qué vamos a hacer con esos 155,000 compatriotas que no tienen plan médico? Mira, ahora mismo existe para ellos, existe lo que se llaman los Federal Qualified Centers, que son los centros 330. En Puerto Rico hay alrededor de 61. Así que ellos tienen acceso a esos centros, ¿verdad? Porque eso es un programa a través de HERS, el Departamento de Salud Federal. Mira, el detalle aquí de salud es el siguiente, es en la insuficiencia de presupuesto que tenemos
y la fiscalización al intermediario. Recuerda que esto es un modelo de cuidado coordinado. Cuando uno prepara un estate plan, uno dice, yo tengo, el caso de Puerto Rico, son 4.100 millones federales, más eso constituye el 84. Puerto Rico tiene que poner el 24% de ese dinero. O sea, que estamos hablando de 1.000 millones y pico de dólares más. Estamos hablando de sobre 5.000 millones. Son sobre 5.000 millones. Tenemos problemas de financiamiento si tenemos 5.000 millones de dólares para el sistema de salud. Recuerda que ahora mismo los medicamentos han aumentado, los medicamentos biológicos, estamos hablando de quimioterapia que te cuestan 40 y 50 mil dólares mensuales. O sea, el costo de los medicamentos ha aumentado, el liability de los médicos ha aumentado. Y si tú comparas eso, por ejemplo, con Mississippi, si tú divides eso en la cantidad de pacientes que tenemos, estamos hablando de una prima de 340 dólares más o menos. En Mississippi reciben 695 de la misma prima. O sea que nosotros tenemos una disparidad de fondos para el programa de Medicaid y CHIP, que es el programa de niños. Y en la parte de Medicare, que es la que a mí me vuela la cabeza, estamos 29% por debajo de las Islas Vírgenes, ni tan siquiera estamos a raíz de si nosotros estuviéramos igual que en las Vírgenes, Puerto Rico recibiría 1.200 millones adicionales para el programa de Medicare Platino, que son nuestros viejitos mayores de 60 años. Yo puedo entender eso, pero con los dineros que tenemos, 5 billones de dólares, ¿cómo es posible que todavía tengamos una situación, las aseguradoras le niegan medicamentos a la gente, cierran los hospitales? O sea, si tuviésemos una escasez de recursos yo lo puedo entender, pero hay dinero de más. Pero mira, con ese dinero se tiene que hacer transporte de una emergencia. Con ese dinero se tiene que tener un programa de hepatitis C. Con ese dinero se tiene que pagar equipo médico para los pacientes. El número de habitantes ha bajado. Sí. Y los fondos federales han aumentado. De hecho, bajo su mandato, se consideró la asignación más alta en la historia de Puerto Rico, ¿correcto? Correcto. Eso es lo que está vigente en este momento. Ahora mismo la prima está en 340 dólares por paciente por mes. Quiere decir que si ha bajado la población y ha subido el dinero, pues hay un problema aquí o gerencial o que ha aumentado los gastos tremendamente. Han aumentado los gastos y algo que, ¿verdad?, que yo les he recomendado y lo he dicho públicamente es: se tiene que gastar 92 centavos de cada dólar en beneficio al paciente, y eso es lo que se tiene que fiscalizar. Porque el contrato de Managed Care establece, mira, aseguradora, si tú haces un buen manejo siguiendo la guía, porque tampoco es que no te dé ningún medicamento, siguiendo la guía, si tú haces un buen manejo, pues mira, tú tienes un 8%, si la prima aumenta, obviamente cuando yo llegué a salud, la primera 200 y pico de dólares, ahora está por 300 y pico de dólares, el 8% de eso es más, o sea que están ganando más dinero todavía. No me quiero ir sin preguntarle cómo le va o cómo evalúa la gestión de su sucesor, el doctor Víctor Ramos. Pues mira, él está trabajando bien. Precisamente este tema lo hablamos y está trabajando. ¿Mantiene comunicación con él? Sí, mantengo comunicación con él. Este tema se está hablando mucho. También él está, ¿verdad?, continúa con los programas de visitar los municipios, o sea, y obviamente proyectarlo del sistema de vigilancia, que también eso es algo bien importante para Puerto Rico, que fue lo que utilizamos en el COVID. Me alegro que un ex secretario tenga comunicación con el actual secretario, que unan esfuerzos, eso es bueno para el país. Estamos para trabajar por Puerto Rico. Gracias por haber estado con nosotros. Pasamos con Laisa. Gracias, Jorge. Bueno, amigos, más adelante, escuche bien, sobre 650 hogares aún tienen toldos azules. ¿Qué está haciendo el Departamento de la Vivienda sobre este particular? Lo analizamos más adelante y lo discutimos con la secretaria, pero antes pasamos con Kimberly. Gracias, Laisa. Y bueno, se rumoran alegadas reuniones en el PNP para buscar candidato del 2028, pero ¿qué pasó con la gobernadora? Yo veo una risita ahí. ¿Qué sucederá? Hoy abrimos debate con su panel favorito. Por supuesto, las voces de la radio. Así que usted no se lo pierda, que venimos con eso. Además, hoy discutimos la emergencia que se volvió permanente. Las casas con toldos azules. ¿Cuál es el plan de vivienda para atender la situación? La secretaria nos responde. Y liberan a convicto antes de cumplir sentencia dictada. Familiares de la víctima rompen el silencio en este programa, así que quédese con nosotros. A las 7 de la noche arrancamos a jugar pelota dura con los temas políticos y de inmediato les presento nuestro panel compuesto esta noche por José Quiquito Meléndez, también por el licenciado José Efraín Hernández, analista político en WKQ 580, Iván Rivera de Noti1 630. Gracias a los tres por estar acá. Saludos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, supuesta y alegadamente se busca candidato para el 2028 en la papeleta del Partido Nuevo Progresista. Vamos a ver las expresiones que hizo el comisionado residente Pablo José Hernández temprano hoy, vaticinando, ¿verdad?, esto. Yo no creo que Jennifer González va a ser la candidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista. Yo creo que la insatisfacción con su gobierno es real, es históricamente profunda y es justificada. Y viendo lo que estoy viendo dentro del PNP, probablemente los candidatos sean Tomás Rivera Schatz o Miguel Romero. Quiquito.
¿Alguien esperaba algo diferente del comisionado residente? No, el comisionado residente le tiene terror a cualquier candidato del Partido Nuevo Progresista. Esa es la verdad, porque él sabe que el PNP ha pasado por momentos difíciles en el pasado, ha tenido issues y no solamente se ha recuperado, hemos ganado elecciones consecutivamente. Así que la preocupación del comisionado está clara, está retratada. Dentro del PNP cualquiera. Pero está hablando de Jennifer González. Bueno, pero, oye, él tiene que buscar la forma de minimizar la candidatura de Jennifer González. Eso es algo que sus asesores tienen que haber dicho que lo haga para buscar la forma de colarse en esta discusión para tratar de mantenerse relevante, porque está bastante apagadito, eso todo el mundo lo sabe. Pero en estos momentos hay insatisfacción dentro del propio partido sobre la señora gobernadora. Bueno, es que cuando uno gobierna, uno tiene que tomar decisiones, a unos le gustan, a otros no, a unos se satisface, a otros no les satisface, pero ¿quiénes son los que principalmente están por ahí quejándose de toda esta situación? Bueno, yo he escuchado, y esto es una cosa impresionante, a exgobernadores del Partido Popular hablar, no, que mira lo que ha hecho esto, que si aquello y lo otro. Esto no es un issue de capacidad, el asunto del despido que ocurrió esta semana pasada particularmente. Aquí es un asunto de confianza y yo quisiera saber si alguno de esos gobernadores, cuando le retira confianza a un subalterno, pues no lo saca. Lo que ocurre en el caso de Efraín y de Iván es que esto no sale literalmente del candidato o del presidente del Partido Popular. Esto sale de unas confirmaciones de una reunión del Partido Nuevo Progresista para identificar candidatos. Es una alegación. ¿Pero quién lo dice? Bueno, las noticias lo están diciendo. Las noticias lo están diciendo. Estamos hablando de analistas, comentaristas, que son obviamente contrarios al Partido Progresista, porque no voy a escuchar ningún PNP diciendo eso. José Efraín. Bueno, Luis Dávila Colón no es contrario al PNP. Leo Díaz y su monito no es contrario al PNP. El monito las encuestas lo dicen. La gente del PNP... Leo, te está escuchando, Leo. Sí, yo lo veo de vez en cuando y bastante entretenido. Claro que sí. Y uno escucha, por ejemplo, que tras la publicación de encuestas, uno no ve a nadie del PNP defendiendo públicamente la gestión de la gobernadora. Bendito, únicamente mi exalumno, Jan Peña Payano, quien le deseo todos los éxitos, ¿no? Pero pues, él lo que está haciendo es interpretando lo que se ve, lo que se escucha en la calle. Y la gobernadora incluso parece aceptar lo que dicen las encuestas. Y esa ha sido la historia del PNP, Quiquito. Él no está diciendo que no va a ganar el PNP. Él lo que está diciendo es que la gobernadora no va como candidata. Y como en el PNP en los últimos años, los gobernadores se han convertido en instrumentos desechables, pues presentarán a uno nuevo. Y claro, como diría la canción aquella, tú no puedes reclamar lo que tú no das. Pues la gobernadora no puede reclamar lealtad a nadie en el PNP porque ella le hizo lo mismo a Ricardo Rosselló y a Pedro Pierluisi. Bueno, pues al que a hierro mata, pues a hierro muere. Y así le pasará a ella. Iván, fuera de que sean rumores, cierto o falso, que se hayan reunido para discutir posibles candidatos, el PNP, con la situación como está, con la gobernadora, porque no se puede tapar el cielo con un dedo, ¿verdad? O con la mano. ¿Debe buscar ya o entrar en este tipo de conversación de cara a las próximas elecciones? Mira, ciertamente no es un secreto de que la gobernadora tiene serios problemas de apoyo a nivel interno de su partido. El que niegue eso, pues niega que el sol sale por la mañana. No, eso es una realidad. Y tampoco es un secreto de que los dos candidatos como alternativa que el corazón de rollo del PNP está analizando son o Tomás Rivera Chat o Miguel Romero. Eso es otro dato y otra realidad. Ahora bien, la expresión del comisionado residente es jaibería politiquera. O sea, voy a tratar de incentivar una primaria, porque lo que está haciendo el comentario es tratar de motivar e incentivar una primaria porque él entiende, y debe entender con mucha razón, de que con una primaria en el PNP él tendría mayor posibilidad, cosa que yo no apostaría a ello, porque el PNP después del verano del 2019, después de una primaria de Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez, el PNP nace de primaria, nace de división y ha tenido una capacidad de regenerarse. Lo que pasa es que esa expresión de él corre el riesgo, y no he escuchado a nadie del PNP ni a su secretario de partido ni a nadie diciéndole, oye flaco, atiende las cositas de tu partido que están bastante malas también y deja de estar mirando la verja del otro lado. La pregunta es quizás a Eddie, ¿por qué en este momento del juego? No ha pasado un año, o sea, en la historia política contemporánea, hablar eso de con Cira Calderón, con Aníbal Acevedo, con Pedro Pierluisi, eso no pasaba en el primer año. ¿Por qué tocar el botón del pánico en el primer año y hacer este tipo de planteamientos si es que se está haciendo, Eddie?
Mira, hay muchas cosas que están pasando aquí. Obviamente también tienes el asunto de Gabriela Boffelli y el comisionado residente que lo ha madrugado en ciertas cosas, en ciertos aspectos allá en la capital federal. Y esto al final del día tiene que ver quién va para dónde. Entonces vemos que el comisionado residente se ha sentido quizás de alguna manera rezagado en ciertos aspectos y eso va a incidir en su situación política al final del día, ¿verdad? Para el 2028. Y yo creo que está tratando de ganar camino más allá de lo que está pasando en su situación o lo que pueda reclamar como algún logro. Y tiene eso algo que ver quizás, además de lo que esté pasando en la situación primarista, que no es la realidad del Partido Popular ahora mismo, pero evidentemente va a tener que ganar terreno de alguna manera y me parece que esa es la lucha que se está dando aquí dentro del Partido Popular también. Porque dentro del Partido Popular lo que se le puede señalar al comisionado residente es ¿dónde están tus alcaldes? Porque la última convocatoria de él, de trabajo electoral a los alcaldes, no le fue nadie. De hecho, la alcaldesa de la ciudad donde se celebró la misma no fue. Entonces, no noto ese apoyo también. Por eso es que te digo que mirar ¿cómo es? La paja en el ojo ajeno cuando la viga del tuyo está pasando desapercibido, a veces no es muy buena estrategia. No hay escuderos, no tienen escuderos. Lo dije y lo sostengo. Yo creo que el comisionado residente está gritando, reclamando algún grado de relevancia en el debate público, porque Gabriela Boffelli lo tiene corriendo, lo tiene filiando para atrás. Todo el mundo lo sabe que la comisionada residente de facto en Puerto Rico es Gabriela Boffelli. Hablando de los posibles candidatos que se comentan del Partido Progresista para figurar en esa papeleta, no solo es Tomás Rivera Chats, también es el alcalde de San Juan, Miguel Romero. De hecho, Miguel Romero reaccionó, vamos a escucharlo. Yo no he participado en ninguna reunión. Como yo he dicho, el tema de las candidaturas, yo creo que es temprano para eso, es hora de trabajar. Y es hora de reconocer que la gobernadora, primero que fue electa, que tiene que tener el espacio para hacer su trabajo. Va a haber tiempo posteriormente, más cercano a la fecha de las elecciones próximas, para que se hable de la candidatura. Yo estoy enfocado en el tema de San Juan y yo espero, ¿verdad?, que cualquier situación se pueda atender, pero en el momento que corresponda. El momento no es ahora, es momento de apoyar y de cerrar filas con la gobernadora para que nuestra institución, el Partido Nuevo Progresista, pueda cumplir con lo que nos comprometimos en las elecciones del 2028. Supuestas reuniones, pero hay que cerrar filas con la gobernadora. Directo al punto con la licenciada Anabel Torres Colbert. Cuéntame. Parece que hay entretenimiento, ¿verdad? Ya, desde ahora. Desde ya. No se ha cumplido el año y ya estamos en estos temas. Mira, a mí me parece que esa es la contestación típica, clásica y correcta para el alcalde de San Juan dar en este momento. Él está manteniéndose neutral de lo que todo el mundo sabe que sí está pasando. Estas reuniones informales, al menos, que se están dando para un posible escenario de reto a la gobernadora o que incluso no aspire, está pasando hace meses. Lo que pasa es que las cosas en su debido tiempo. Y me parece que parte de la personalidad de Miguel Romero, que incluso le ha ganado muchos adeptos y lo ha colocado en la posición en la que está, es ser un caballero, es no meterse en controversia, es no estar lanzando cizañas, porque es muy temprano también. Pero lo que también me parece aquí que está pasando es que la cosa tampoco está definida sobre esos posibles contrincantes. Y aquí hay jerarquías. Y vamos a hablar de las jerarquías dentro del PNP. Yo me atrevería a aventurarme que si Tomás Rivera Chats decide esta vez que sí va para la gobernación, Miguel Romero se va a quedar en San Juan. Miguel Romero no va a retar a Tomás Rivera Chats, que a su vez va a retar a la gobernadora. Por lo tanto, en el caso de Miguel Romero, él debe estar esperando qué va a pasar con la figura de Tomás Rivera Chats primero que todo, y sobre todo también qué va a pasar con el PNP, porque me parece que ese es otro elemento que a quien más le puede impactar es a Miguel Romero, que está en una silla tan cómoda políticamente como es la alcaldía de San Juan. ¿Por qué tú crees que ahora los ataques contra la administración no son tanto contra Jennifer, sino contra el partido? Porque de alguna manera tienen que decir que el PNP es el que no puede ganar, porque ya sabemos que el PNP cambia el capitán de la papeleta y vuelve y gana, no importa lo que pase en la administración. Y por eso es que ha ganado 3 elecciones corridas. Por lo tanto, Miguel Romero tiene que ver en qué posición está el PNP después de 3 cuatrenios, después del desgaste natural de haber ganado todas esas elecciones corridas, y cómo realmente está la cosa para decidir si él deja una silla segura para irse a una candidatura a la gobernación, que puede haber muchas posibilidades, aunque aquí
aquí estén subestimando a Pablo José, de que el Partido Popular se pueda beneficiar con la figura de Pablo José de ese voto en protesta del desgaste natural del PNP. Y si es así, pues porque Miguel Romero va a dejar algo seguro para arriesgar su futuro político a poder perder una elección. Y por eso es que están tratando de fortalecer el PNP. Esto de seguir filas contra la gobernadora no es un apoyo a la gobernadora. Es porque el partido necesita no estar tan debilitado para el que sea que vaya a ser el candidato. Vamos a una reacción inmediata de nuestro panel. Los tres. Jennifer, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats y Miguel Romero, los tres se pasean con la izquierda a Pablo José Hernández. Eso está claro, porque la realidad del caso es que lo primero que tiene que hacer es salir a trabajar, que no ha trabajado. Pero más Rivera Chats y Miguel Romero que Jennifer González. Mira, la realidad del caso es que cualquiera en el PNP los va a barrer otra vez, los va a barrer. Eso va a pasar. José Efraín. Fíjense que nadie defiende a la gobernadora. Esto sería impensable en cualquier escenario, que al primer año de gobernación del doctor Pedro Rosselló alguien pusiera en duda o dejara así un discurso neutro de que él era el candidato a la gobernación el próximo cuatrienio. Era impensable. Es más, si ustedes recuerdan el mensaje de estado de situación que dio la gobernadora, no se veían como en antaño los gritos de la delegación del PNP. 4 años más, 4 años más, no se escuchaba. Y bueno, pues ya ustedes lo ven a Miguel Romero, ven, Quiquito dice que gana cualquiera menos la gobernadora. No, eso no lo dije yo, no señor. Que gana cualquiera. No. Pues defiende, ¿a qué no defiende a la gobernadora? La gobernadora va a la reelección, lo dicho y le gana, claro que gana. A cualquiera, claro que gana. Muy bien, gracias. No pongas palabras en mi boca. Muchas gracias por Vamos a escuchar, Iván. Yo aprendí bien temprano en mi vida que en política y en el amor, 2 más 2 no necesariamente es igual a 4. Lo que parece evidente hoy no necesariamente lo va a ser mañana. Lo que dice Anabel tiene toda la razón del mundo. El PPD está apostando a desgastar la imagen del PNP porque sabe que pueden cambiar de jockey en cualquier momento y han prevalecido haciéndolo en el pasado y están girando contra la identidad, contra la marca del PNP. Ahora bien, para tú girar contra la marca del PNP Iván, tienes ¿y no te parece que la estrategia de Pablo José de decir que Jennifer no va a ser la candidata es mala estrategia? Porque a él le conviene que esa sea la candidata. No, él está tratando de incentivar una primaria, porque él entiende que en una primaria las fricciones lo pueden prevalecer, lo pueden favorecer. Ahora bien, olvídate de lo que pasa con el PNP y lo que hagan finalmente. Él tiene que enrollarse las mangas y hacer algo más importante, engrasar su maquinaria política, electoral y de recaudación de fondos. Tú no ganas elecciones porque seas el más bonito y porque engoles la voz y imites a tu abuelo. O sea, tú ganas elecciones cuando tú tienes una estructura política engrasada, tienes una maquinaria electoral engrasada y tienes una maquinaria de recaudación de fondos engrasada. Y yo no veo eso hoy en el PPD. Así que mira, tienen 3 años para hacerlo. Eddie. Coincido. Hablaba con Quiquito esta mañana en Nación Z. ¿Dónde están los escuderos del rey o de la reina? No están, no hay legisladores, no hay alcaldes, pero más allá de eso, la estrategia de la semana pasada, ustedes recordarán, yo no soy candidato a nada. Varió de momento ahora la estrategia de Miguel Romero. Ahora parece entonces vaquear a la gobernadora por un acto de caballerosidad y no necesariamente lo que le conviene a él. Entonces ahora parece la estrategia ser distinta por razón de lo que está pasando en su propio partido. Y veremos a ver entonces cómo eso madura y pinta con quien pueda salir. Y la gobernadora tendría que ganar la primaria primero antes de ir a la reelección y esa está complicada. El handbook político dice que el que se tira adelante pierde, el que se tira de candidato pierde. Primarias en un partido temprano en el juego. Y aquí hay que coincidir con la línea que traía Víctor, porque se está hablando de esto temprano en el cuatrenio. Y en política, sí, pero en política se supone que todos los que estamos aquí sabemos que una semana, un día es muchísimo tiempo en política y cosas pasan. Así que adjudicar una primaria o adjudicar que fulano o sutano o que la gobernadora va a ser o no va a ser la candidata, yo creo que es un acto de alta irresponsabilidad. Para estar claro, lo importante es que sí se puede proyectar cosas, pero el escenario político siempre cambia y, oye, calma. Tú a ver, calma. Para estar claro, mi planteamiento no fue que era temprano en el juego porque sí, es que es temprano en el juego porque anteriormente, en el caso de otros gobernadores y políticos, ese tipo de planteamiento no se daba. 4 años más. Ni los errores políticos tampoco, que son importantes. Claro. Mira, antes de irnos, yo no quiero perder la oportunidad porque a mí me dijeron una información y Quiquito aquí está asegurando que vienen cambios. Quiquito, ¿es verdad que tú vas
a ingresar en Fortaleza. ¿Cómo? ¿Cambio de qué? Secretario de Asuntos Públicos. Mira, esta mañana... A mí alguien me dijo que el próximo secretario de Asuntos Públicos. Pero eso, oye, usted tiene más información que yo. Y yo dije, se contentaron. No dijo que no. Eso es nuevo. Niégalo aquí, mire. Y aseguro viene en cambio. ¿Qué te puedo decir? Yo no le voy a hacer la maldad de endosarlo para secretario de Asuntos Públicos. Ni lo niega ni lo confirma. Lo descartan al Quiquito, cuando vayas a hacer el anuncio, ya sabes, vienes aquí. Debidamente reclutado. Mira, está como Romero, no lo negó. Para defenderte aquí. Gracias, compañeros. No lo negó, no lo Gracias, negó. compañeros. Amigos, hacemos una pausa, regresamos en breve con más. Kimberly. Ya eso quedó captado en video, señores. Tenemos la evidencia y tenemos casa llena porque el presidente del Senado se expresa sobre los nombramientos, precisamente el de DACO. Irán Torres Montalvo ya está con nosotros para reaccionar. Pasará el sedazo, él mismo nos va a contar cuál es esa perspectiva ahora, ¿verdad? Que está en todo este asunto. Usted no se pierda su respuesta. Gracias por acompañarnos. Además, Junta Segura, su trabajo ha generado ingresos para el pueblo. ¿De cuánto estamos hablando? Le decimos. Y liberan a convicto antes de cumplir sentencia dictada. Familiares de la víctima rompen el silencio y usted no se puede perder sus reacciones solo aquí en Jugando Pelota Dura. Te traje la trulla tuya, te traje la trulla tuya, con cariño y sabor. Amigos, seguimos jugando pelota dura. Bueno, fue nombrado como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor tras el sorpresivo despido de Valery Rodríguez Erazo el pasado viernes. Su designación ha provocado un mar de reacciones. Hoy llega aquí a Jugando Pelota Dura Irán Torres Montalvo, nominado secretario del Departamento del DACO. Saludos, Montalvo, Torres Montalvo. María y Víctor, ¿verdad? Y todo el panel. Bueno, le pregunto, antes del anuncio que se hizo el viernes, fue despido y fue nombramiento, ¿verdad? Hecho por la gobernadora. Ya semanas antes, ya usted no se veía en las reuniones como secretario de Asuntos Públicos, que era la función que usted tenía anteriormente. ¿Por qué? Pues mira, hay que entender primero que nada, nosotros allá en la Fortaleza teníamos tres conferencias de prensa semanales, dos ediciones de En Récord, martes y jueves, y una edición de Asuntos Semanal los domingos. Por los primeros meses de este año yo estuve haciendo las tres conferencias de prensa corridas, obviamente mucha carga de trabajo. En un momento dado tomamos la determinación de alternarnos, ¿verdad? Tanto el asesor legislativo de la gobernadora, Jan Peña Payano, así como el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Empezamos a alternar el orden de las conferencias de prensa para que todos tuviésemos participación. ¿Por algo en particular o por algún roce? ¿Usted dijo algo que no se supone que dijera o era que ya se sabía que usted iba para el DACO? No, para nada. Obviamente era para poder aliviar la carga de trabajo que yo tenía, ¿verdad? En esas conferencias de prensa, que hay que entender, eso no era lo único que yo hacía como secretario de Asuntos Públicos. Yo tenía muchísimas otras apariciones en diferentes paneles, en radio, televisión, que ya eran apariciones fijas durante el día. Así que obviamente tomamos esta determinación para que entonces no fuese una sola persona la que estuviese siempre en los medios defendiendo a la señora gobernadora, defendiendo la gestión de nuestra administración, anunciando los múltiples logros que nosotros habíamos tenido, ¿verdad?, las pasadas semanas. Así que estábamos trabajando en equipo, que es lo que siempre pide nuestra señora gobernadora, y por eso estábamos manejándolo de esa manera. Su nombramiento será evaluado en enero. De hecho, irá a vistas el 8 y el 12 a votación. Correcto. Vamos a ver lo que dijo el presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez. En el caso de Irán, yo lo conozco, es mi amigo personal, trabajó conmigo, creo que es una buena persona, creo que es una persona capaz. ¿Tiene su voto? El voto mío lo tiene. Igual que el secretario de Agricultura, que lo conozco, que lleva tiempo en el departamento y además de ser mi amigo, es una persona competente. Por lo menos mi voto, esos dos te puedo anticipar que lo tienen. ¿Usted hizo declaración? A menos que durante investigación sobre algo que lo descalifique, ¿verdad? Porque no imaginamos que haya algo que lo descalifique, pero nosotros los investigamos de verdad. ¿Esperaba esas expresiones del presidente del Senado? Porque el día que lo designa el viernes pasado, él escribió un buenas tardes bastante fuerte, cargado hacia la administración. Pues mira, yo lo que te puedo decir es que el viernes mismo, cuando ya vine en conocimiento de que ya la gobernadora había tomado la determinación de darme este nombramiento como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, la primera llamada, ¿verdad? Probablemente la primera fue a mi esposa, la segunda fue el presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, para dejarle saber, ¿verdad?, por mi voz propia, de que la gobernadora había tomado esa determinación y que se enterara, ¿verdad?, por este servidor y no cuando llegáramos a los medios. Su reacción fue la misma que él acaba de decir ahora: Irán, cuenta conmigo, nos conocemos hace un montón de años, tú trabajaste conmigo, dale para
para adelante, porque Tomás es una persona de pocas palabras, y pues obviamente agradecí ese respaldo, lo mantuve en privado porque pues una conversación entre nosotros, más adelante volvemos a hablar el lunes de esta semana y él me dice, mira, no, tú vas y lo dices de frente, nosotros somos amigos, yo voy a decir lo mismo, así que te sometes al proceso porque es el proceso que se tiene que dar, pero mi voto, tú cuentas. Secretario, la delegación del Partido Popular, sin embargo, ha dicho que le va a votar en contra de su nombramiento y han hablado de un informe negativo en otro momento donde había inclusive un gobierno compartido. ¿Usted podría ilustrar qué pasó en aquel momento respecto a eso? Bueno, pues primero que nada tenemos que entender que mi nombramiento en aquel momento, en el 2022, se da dentro del marco de un gobierno compartido. Estaba Pedro Pierluisi del PNP y un Senado del Partido Popular. En aquella delegación, en aquel momento histórico, había varias personas, miembros de la delegación del Partido Popular, que ya no están allí, que tenían, ¿verdad?, situaciones personales conmigo por pleitos que yo había llevado a los tribunales, por ejemplo, cuando yo impugné la actuación del gobierno por un pasado secretario que estaba aguantando el envío de los reintegros, así como otros asuntos que yo había hecho de fiscalización y otros asuntos, ¿verdad?, político-partidistas. Ellos decidieron, ¿verdad?, recoger las expresiones o las observaciones que ellos tenían dentro de ese informe. De todas y cada una de las cosas que ocurren, que aparecen ahí mencionadas, la única que yo te puedo validar, ellos le dan una connotación negativa, es un pleito que yo llevo a los tribunales en materia de derecho constitucional, donde yo llevé una impugnación por el nombramiento de en aquel entonces la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, donde el Tribunal Supremo, pues el pleito llegó hasta ahí arriba, tomó una determinación contraria a los planteamientos constitucionales que yo estaba haciendo y me impone costas y honorarios, ¿verdad? Que eso, los que litigamos, estamos en la calle, llevamos pleitos a los tribunales, sabemos que eso es algo que ocurre perfectamente normal, que no descalifica a ningún abogado por ocupar una posición. Bueno, en enero entonces se conocerá. Claro que sí. Éxito, secretario, y gracias por estar acá. Cómo no, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, amigos, a esta fecha todavía hay gente bastante viviendo bajo toldos azules. Hablamos con la secretaria de Vivienda, pero antes pasamos con Kimberly. Gracias, Laisa. Y de hecho en YouTube hay un comentario bien bueno. Pagan dice, este secretario nuevo buscará también que se nos reembolse lo que Luma nos dañó o la demanda quedará en el olvido. Muy buena pregunta. Pero usted votó en la encuesta, claro. ¿Cree que el PNP está en busca de un nuevo candidato a la gobernación para el 2028? 90% opinó que sí. Gracias a todos por participar y ahora paso contigo, Laisa. Adelante. Gracias, Kimberly. Bueno, ya me encuentro con la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciari Pérez. Gracias por estar acá, secretaria. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a 8 años del terrible huracán María por Puerto Rico, todavía hay más de 600 hogares con toldos azules, ¿correcto? Correcto. Cuando nosotros llegamos a la administración del Departamento de la Vivienda, nos encontrábamos que todavía habían 899 familias, ¿verdad?, con toldos azules identificados. Al día de hoy ya tenemos 632 para ser específicos. ¿Por qué la lentitud en el proceso? Y no se lo estamos achacando obviamente a usted, pero ¿por qué la lentitud en atender estos casos? Porque va a depender el tipo de caso que en efecto hay casos de estos que se resuelve con un vale de reubicación, hay casos que se le está reconstruyendo el hogar y hay casos que son reparaciones. Hubo familias que no cualificaron para las ayudas. Correcto. Eso también. ¿Y qué se hizo en esos casos o qué se hace en esos casos? Bueno, hubo familias incluso que descartaron la ayuda porque ya no estaban en Puerto Rico, habían familias que ya habían adquirido otro tipo de propiedad y los que no son elegibles, pues muchas veces lo que sucede con los fondos de HOT, en estos casos tenemos que impactar, ¿verdad?, lo que son familias LMA, Low Mother Income, ¿verdad? Y en ese sentido, pues el Departamento de Vivienda bajo el programa no podría cubrir. Secretaria, ¿tenemos información o datos de niños, de menores, viviendo en estos hogares con toldos azules? Bueno, yo pecaría, honestamente, si yo te puedo decir exactamente la composición familiar de cada uno de ellos, porque esto fue un estudio que se realiza antes de esta servidora llegar al departamento. No obstante, no sé cuánto tiempo podría tomar brindar esa información, pero podría claramente trabajar con mi equipo de trabajo. Obviamente, porque es una población vulnerable. Claro que sí. Y adultos mayores de igual manera. Claro que sí. Hay una fecha que ustedes se han puesto como meta para atender este asunto y darle ya fin, punto final. La realidad es que yo quisiera que esto se resolviera mañana. Obviamente sí le hemos dado duro al equipo de trabajo. Los que son construcciones, ¿verdad? Tratamos de tratar de ponerle un tiempo, ¿verdad?, a los contratistas. Las reparaciones salen mucho más rápido. La parte del voucher se convierte, ¿verdad?, en algo un poco complicado en el sentido de que las personas, algunas sí encuentran casas, otras no. Por eso se aumentaron también el valor de los vouchers durante esta administración, que los elevamos a $200,000. Y para eso pues también estamos con los proyectos de construcción del Single Family, ¿verdad?, para las personas que tienen específicamente los vouchers. Secretaria, hay otro tema importante, de hecho, que lo tocamos aquí hace unos días, y es la otorgación de los contratos para
para administrar residenciales públicos. En noviembre pasado se aumentaron, ¿verdad? Correcto. Estos administradores. Se cuestionan que el aumento, ¿verdad? Unos 5 o 6 contratos fueron otorgados a personas o a compañías que aportaron a la campaña política de la gobernadora, y no solo eso, sino que carecen de experiencia. Pues mira, pero aquí algo bien importante. Nosotros no determinamos si una compañía cualifica o no cualifica para ser agente administrador. Aquí tiene que cumplir con unos requisitos de HOT y no necesariamente tiene que ser el presidente de la compañía. Ellos tienen que presentar un key staff, que es el que tiene que tener la experiencia para participar. Y yo exhorto grandemente a que verifiquen quiénes son esas personas y quiénes están detrás de esta compañía. Porque inclusive compañías que hasta se incorporan días antes de la elección o cambian, ¿verdad? La definición de su compañía para poder cualificar, o sea que crea mayor duda. Para poder cualificar tienen que cumplir con un proceso financiero, que para eso se contrató una compañía externa de CPA para evaluarlo. Tienen que cumplir con un key staff con experiencia y todas las 16 compañías lo presentaron. Pero un dato curioso, yo exhorto a que verifiquen realmente las 6 compañías que ingresaron para ver si es cierto que todas son personas que aportaron al Partido No Progresista. Porque usted está segura que no. Yo estoy segura que no son personas completamente que aportan, porque aquí nosotros no vemos colores, pero siempre exhortado a que busquen los nombres. Yo creo que es o sea que si que no identifiquemos una investigación o si hace algún referido a nivel federal, específicamente no se va a encontrar nada. No, yo lo que te estoy diciendo es que me acaban de decir que son compañías, todas las compañías nuevas, que son personas reconocidas en el Partido Nuevo Progresista. Y yo exhorto a que se haga un verdadero análisis a ver si eso es cierto. Perfecto. Bueno, secretaria, gracias por estar acá. Y gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, amigos, hacemos una pausa, pero antes pasamos con Kimberly. Gracias, Laisa. La Junta asegura que su trabajo ha generado ingresos al pueblo. ¿De cuánto estamos hablando? Nosotros le decimos. Y liberan a convicto antes de cumplir sentencia dictada. Los familiares de la víctima rompen el silencio en este programa de Jugando Pelota Dura. Así que usted quédese con nosotros. Venimos en breve. Entramos a temas económicos aquí en Jugando Pelota Dura, y es que la Junta de Supervisión Fiscal asegura que ha generado economía, ¿verdad?, en cada hogar de Puerto Rico. Con nosotros de inmediato Francisco Párez, exsecretario del Departamento de Hacienda, y también Antonio Medina, ex miembro de la Junta de Supervisión Fiscal. Gracias a ambos por estar acá. Buenas noches. Buenas noches. Vamos de inmediato a lo que dijo Robert Mujica, director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, que lo tenemos aquí en pantalla. Robert Mujica asegura que el monto que ha generado en ahorros para cada hogar de Puerto Rico asciende a $60,000. Las acciones de la Junta le ahorraron a cada hogar en Puerto Rico $60,000 en términos financieros. El trabajo de la Junta generó un retorno de $38 por cada dólar de gasto invertido para cumplir con el mandato de promesa. O sea, le tenemos que agradecer a la Junta. Párez. Sí, en términos generales, pues lo que está haciendo el director ejecutivo es mirar el recorte a la deuda que ha tenido, que se vivió en el proceso de reorganización y de reestructuración de la deuda, y dividirlo. Eso yo lo veo como propaganda. Si nos dejamos llevar por ese ejercicio, se hubiesen podido gastar 1.000 millones más y como quiera daban en positivo. Yo no creo que el hecho de que uno haya sido mecanismo para reducir la deuda pública te dé derecho a reclutar desmedidamente, como ocurrió en este proceso de título 3, y sé que habrán case studies y muchos estudios universitarios sobre la cantidad de gastos que se dieron en servicios profesionales durante todo este proceso. Medina, como ex miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, esto... Pues mi reacción es la siguiente. Pueden haber opiniones que sean diferentes, de gente que respeto y que admiro. Pero los números son los números. Hay una realidad, y pues con mucho orgullo puedo decir que yo estuve en esa mesa de negociación. Gran parte de este ahorro se dio cuando yo estaba en la Junta de Supervisión Fiscal, y no se puede tapar el cielo con la mano. Redujimos la deuda de más de $70,000 millones a menos de 35. Bajamos la cantidad de dinero que se utilizaba antes del 2016 de los recaudos, que era más de 25% de los recaudos para pagar el servicio de la deuda, a menos de 7%. Y al mismo tiempo mantuvimos las pensiones al 100%, por lo tanto, pueden haber muchas opiniones, si se pudo haber hecho más, o si es propaganda o no es propaganda, pero los números son los números. Y lo que Robert está diciendo es, si tú coges todos los ahorros en las 12 reestructuraciones que se han hecho y lo divides entre la cantidad de familias que hay en Puerto Rico, esa es la cantidad de dinero que se ha ahorrado por familia, basado en lo que los números reales demuestran.
Parece pudo haber hecho más. O se pudo haber hecho con menos, sin lugar a dudas. Imagínense que yo me pare como secretario de Hacienda, trepe el gasto del Departamento de Hacienda por 500 millones de dólares, digamos, como recaudamos ahora 4.000 millones más que en el 2016, pues fui el mejor secretario de Hacienda de la historia. Y eso, pues, a mi juicio, es utilizar los números de una manera muy acomodada. Víctor. O sea, siempre estará sobre la mesa precisamente eso, de que pudieron hacer más con menos y que vinieron un poco la Junta, y le pregunto a los dos, ¿verdad? Porque pues esto estuviste anteriormente, y que pudieron aprovechar quizás esto no con tanta fanfarria en cuanto a recursos. Siempre Pero mira, yo quiero dar un ejemplo. Vamos a decir que tú tienes una hipoteca y tú debes 70,000 pesos en esa hipoteca. Y tu esposo se queda sin trabajo, así que tienes la mitad de los ingresos que tenías antes. Y un abogado te dice, te voy a cobrar 2,000 pesos y te bajo esa deuda de 70 a 35,000 pesos. Y te bajo el pago de 10,000 pesos al mes a 2,500 pesos al mes. Tú le arrancas el brazo a ese abogado, entonces es fácil. Y hay una expresión en inglés que se llama Monday Morning Quarterback, que es bien fácil mirar el retrovisor y decir, ah, bueno, si yo hubiera estado acá, yo lo hubiera hecho diferente y yo hubiera cobrado menos por hacerlo. Pero los facts son los facts. Tenemos una reducción de 35 billones de dólares en la deuda. Si la suma, y según Robert, cuando se suman las 12 reestructuraciones, es casi 60 billones de dólares que se le ha reducido a la deuda que debía Puerto Rico entre los diferentes instrumentos, más los intereses. Entonces es bien fácil decir, yo lo hubiera hecho con menos chavos. Pero yo puedo decir, habiendo estado en la mesa de negociación, habiendo sido parte de la gente que lo hizo, lo hicimos con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, y tuvimos que contratar a los mejores abogados que hay, porque el lado opuesto, los bonistas, tenían unos recursos que básicamente eran ilimitados. Y tú tienes que ir, si tú vas a jugar a las grandes ligas y tú vas a jugar con los Yankees, tú tienes que jugar con los mejores jugadores posibles que puedas comprar, porque si lo vas a perder. La Junta utiliza el contrato de New Fortress, ¿verdad?, como presentación de que gracias a nosotros se logró esto, pero utilizando el contrato de New Fortress, que lo hemos hartamente comentado aquí. Es un buen ejemplo, porque es reciente, un buen ejemplo. Es reciente y está en la mente de todos ahora mismo. El contrato tenía unas cláusulas leoninas y la Junta se opuso a esas cláusulas y se logró un contrato mucho mejor para Puerto Rico. Paco. Sí, la revisión ciertamente produjo su efecto y me gustaría que luego que pase el tiempo y los contratos que se llegue entre el gobierno y New Fortress aprobados por la Junta al cabo de los años se compare con lo que hubiese sido el efecto económico del contrato que se canceló, a ver si es tan distinto como el gobierno y la Junta dicen ser. Yo tengo mis reparos sobre eso. Pero recordemos que las opiniones son como los ombligos, todo el mundo tenemos una. Está bien, Antonio, yo tengo el derecho a opinar. Claro, claro que sí. Y para eso vengo aquí, para emitir mi opinión, y lo bueno de los números es que se van a poder sumar y restar. Cuando pase la relación contractual a lo largo de los 20 años entre el gobierno y New Fortress, sumen y dividan las cantidades con lo que hubiese sido con el contrato actual, a ver si va a ser tan distinto. Y es lo que estamos haciendo hoy en día con la reducción de la deuda, y de repente no nos dan el crédito para haberlo hecho. Rapidito, la gobernadora en Nueva York reunida con las casas crediticias. ¿Algo positivo que se pueda sacar de esto? Bien breve. Sí, yo entiendo que esas reuniones son bien importantes. Es importante lo que el secretario de Hacienda, que hay que firmar los bonos, le divulgue a esas casas acreditadoras las explicaciones que puedan dar, porque llevan 22 meses sin emitir un estado financiero auditado. Era necesario. Llevar esa relación, sí, definitivamente. Así que felicito a la gobernadora por llevar a su equipo financiero para poder Respaldo 100% todo lo que se haga para que Puerto Rico vuelva a los mercados, y es necesario que las casas acreditadoras nos devuelvan ese credit rating para poder emitir deuda nuevamente. Antonio Medina, Francisco, parece un placer siempre tenernos acá. Gracias a ustedes. Pasamos de inmediato con Kimberly. Gracias, Laisa. Vamos a cambiar drásticamente de tema. Melvin Camilo Matthews, quien le ocasionó la muerte a Lara Camila, podría salir de prisión pronto. ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo se enteró la familia? Ya está aquí la mamá de ella precisamente para analizar todos los ángulos. Y precisamente se encuentran con nosotros todas las partes para analizar muy bien este caso que ha consternado a todo Puerto Rico. Por favor, quédese con nosotros.
Ayúdenme a recordar aquel 7 de septiembre del 2023, cuando un jangueo nocturno terminó en tragedia, luego de que Lara Camila González, una joven de 21 años, falleciera en medio de un aparatoso accidente de tránsito. La joven, que salió expulsada del vehículo, viajaba como pasajera en un auto que conducía Melvin Camilo Matthews. Según las autoridades, bajo los efectos del alcohol y en exceso de velocidad. Alegadamente, este perdió el control del volante e impactó un objeto fijo, ocasionando el aparatoso incidente y donde salió ileso y abandonó la escena. 4 días después, se entregó a las autoridades y comenzó el proceso judicial donde finalmente se declaró culpable y fue sentenciado a 2 años de prisión y 13 años de probatoria, que comenzó a cumplir el 13 de noviembre del 2024. Tras 7 meses de su sentencia, el padre de Melvin Camilo solicitó un indulto y clemencia ejecutiva de Fortaleza, que fue denegado por la gobernadora Jennifer González. Y desde entonces, Matthews Medina ha estado cumpliendo condena en prisión, pero una serie de bonificaciones harán que el individuo quede en la libre comunidad mañana, mucho antes de lo anticipado. La pregunta es, ¿por qué? Y si alguien le informó a la familia de la víctima. Bueno, y precisamente con nosotros se encuentra Johanna Ortiz, madre de Lara Camila, también el licenciado Francisco Quiñones, secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, el licenciado Francisco Reyes. Johanna, ¿te enteras de que este joven va a salir mañana de la cárcel de manera sorpresiva? Cuéntame. Yo fui al tribunal de Bayamón a buscar una documentación y allí pues me notificaron que había una vista el día... Primero me dijeron el 16 de diciembre, cuando subí al segundo piso a buscar los documentos, pues se acercaron uno de los fiscales y me informó que era para el 22 de enero a las 9 de la mañana, que era pues para verificar cómo el joven se había, ¿verdad? Se había portado en la cárcel. No me dijeron que iba a salir, ni que estaban haciendo el proceso. Me fui para mi casa con mi esposo y llegando a la casa me llamó la trabajadora social del tribunal para informarme que una persona le había dicho que él había salido hoy. ¿Ya salió? No, me dijo eso. Como a los 10 minutos me devolvió la llamada para informarme que no, que salía mañana. ¿Cómo la familia recibe esta noticia? El joven fue sentenciado a cumplir 2 años de cárcel. Está 2 años saliendo de cárcel y 3 en probatoria. Está saliendo prácticamente 1 año antes. 1 año antes, cumplió 1 año. ¿Cómo mamá de Lara Camila recibe esta noticia? No tengo palabras. Fue remontarme a ese día que ella falleció. Nuestros sentimientos no tenemos coraje, sino tristeza, porque sentimos que nos mintieron. ¿Le falló el sistema? Siento que nos falló. El tribunal y corrección también, lamentablemente. De hecho, tenemos al secretario del Departamento de Corrección aquí. ¿Qué pasó aquí? No, se supone que haya... ¿Cuál es el proceso? ¿Se supone que se notifique días antes a la familia de la víctima de que esto va a pasar? Sí, primero, ¿verdad? Nos unimos a la pena que envalga a la familia. Conocí a Johanna en el pasillo. Ya ella tiene mi número de teléfono y tengo el de ella. Me trajo el asunto de que se le notificó hoy que esta persona sale mañana. Nosotros tenemos una serie de personas en el departamento que son empleados, algunos contratados. Yo voy a ordenar, bueno, ya ordené una investigación. No se supone que haya pasado lo que pasó hoy, que ella se enterara en un pasillo. Hoy para mañana, de la manera en que ella está... ¿Quién falló aquí? Yo voy a investigar, ordené una investigación, y si eso va a tener consecuencias sobre alguna de las personas contratadas, las va a tener. Las personas que trabajan conmigo saben que soy directo, y algunos que están aquí también me conocen hace muchísimos años. No tengo ningún problema con decirlo. Yo voy a ordenar una investigación que ya se hizo, me comuniqué con el secretario auxiliar de Programas y Servicios. Me parece que notificarle de hoy para mañana, no me pongo en su posición, no es lo correcto. Y si hay que cambiar algo o adjudicar alguna responsabilidad, si es un contratista, pues se expone a la pérdida de su contrato.
y si es un empleado se expone a acciones disciplinarias. Pero más allá de eso, ¿verdad? Y expresar la solidaridad, como juez durante 12 años presidí precisamente una sala que manejaba todos los miércoles los casos de embriaguez. Aquí lo que operó es el asunto de las bonificaciones que están establecidas por ley. Esta persona bonificó 9 meses y 18 días por su conducta en la institución y 43 días por estudio y trabajo. Así que por eso llegamos al día de mañana. Tenemos al licenciado y quería entrar en eso porque es el segundo caso en apenas días que hablamos de estas bonificaciones que salen antes de tiempo, jóvenes que provocaron la muerte guiando a exceso de velocidad y borrachos. Vamos, en el caso de Melvin Camilo, este no es el único incidente que él tiene. Aquí hay otras personas que fallecieron en otros accidentes causados por él. Sabemos que hubo un disloque o entre justicia, corrección. Yo le puedo decir que yo tenía un taco en la garganta porque yo vi cómo se encontró mamá y el secretario y vi la reacción del secretario. Fue una reacción que lo felicito. Él no dudó en 2 segundos sin conocerle en darle un abrazo y decirle te entiendo. Le dio el teléfono y sé que fue una reacción honesta y acababa también yo de conocer a mamá. Así que no tengo duda alguna que él va a ver dónde falló el sistema, porque como tenemos el tribunal, tenemos a justicia, tenemos a corrección, ¿cómo se lleva la información para que mamá la pueda tener? Algo falló. Primero, ¿cómo? Algo falló. Este caso es bien chocante y más allá de chocante es indignante y da coraje ver cómo la justicia no se le hace a la víctima, sino se le hace al victimario. Y en este caso, nada más ver que esta persona se exponía a 15 años de prisión y la juez en este caso, que es la juez María Trigo Ferraioli del Tribunal de Bayamón, dictó una sentencia de 2 años y usted me está diciendo ahora que esta persona era reincidente en otros casos. Él tuvo otros accidentes donde fallecieron, la familia se fue a quiebra, en otro caso él se fue a la fuga y la persona fallece, la esposa de un sacerdote, así que no era la primera vez. Por eso, y entonces es un reincidente y le dan lo mínimo y ahora mismo no ha cumplido ni tan siquiera lo mínimo y va para afuera. Secretario, ¿cómo vamos a entender esto? Hay una información, ¿verdad?, que el Departamento de Corrección, y esta sentencia, esto es un hecho del septiembre 2023, sentenciado en noviembre del año pasado, no estábamos en el departamento, pero esta persona es convicta por la muerte de Laura Camila. Sí. Y eso es lo que maneja, esa es la sentencia que maneja corrección. Yo tengo que decir que la realidad es que, primero, en este caso, y esto fue el año pasado, a la juez, y tengo que decirlo, no es que esté defendiendo, ¿verdad?, a ningún juez, porque yo lo haya sido, pero a la juez se le rindió el año pasado un informe donde se recomendaba una probatoria total de 15 años. De hecho, lo que se recogió en sala, yo vi ese video, lo que se recogió en sala es que incluso el Ministerio Público se allanaba a que fuera, por lo menos el Ministerio Público se allanaba a que fuera de esa manera y la juez, por encima de la recomendación, me parece a mí que con mucho valor, impuso 2 años de cárcel y 13 en probatoria. Esta persona va a estar 13 años bajo la supervisión del departamento que yo dirijo y yo les aseguro que lo vamos a supervisar. Pero falló entonces justicia, el Departamento de Justicia entonces falla. Esto fue el año pasado. En aquel caso, el Ministerio Público, en el 2024, en noviembre, se allanó a que fuera en probatoria. Se nos acabó el tiempo, confiamos en la investigación y esperemos que regrese aquí para decirnos qué pasó en este problema de información. Y estamos con usted, Johanna. ¿Cómo se siente 63 años dirigiendo el grupo más famoso del mundo de salsa? Bueno, yo me siento contento porque tú me invitaste. Acuérdate que me tienes de esclavo. Yo llego hasta pelota dura, después de pelota dura me voy por otro lado. Ave María. Me siento chévere. O sea que 63 años. Leí vi una entrevista tuya que decía, ¿disciplina? ¿Esa es la clave? Esa es la clave, esa es la clave. Además, yo pedí para 125. ¿Está bien? Así es que la clave es disciplina. Mira,
Ferdinand. La última visita de Rafael Itier aquí a los estudios de Jugando Pelota Dura. Víctor, ¿tienes información sobre ¿verdad? Las exequias fúnebres? Las exequias fúnebres de Rafael Itier, anunciado por su familia esta mañana y por el Gran Combo, serán el próximo lunes 15 a las 10:30. Será un único acto en la Catedral del Viejo San Juan, una misa exequial, y luego de eso, por voluntad básicamente de Rafael Itier, él lo dejó escrito de esa manera, y luego de eso, en su momento, su familia, en un acto privado, celebrará el entierro, el sepelio. Que no se divulgó dónde sería. Que no se ha divulgado en este momento en dónde sería. Bueno, pues esa es la información que tenemos. El Gran Combo también va a tener presentaciones ya próximamente el fin de semana que viene, así que nuevamente que descanse, pase el maestro de maestros, Rafael Itier. Gracias, amigos. Que tengan todos buenas noches y será hasta mañana a las 6:30 aquí en Jugando Pelota Dura. Que descansen y fortaleza para la familia. Y muchas gracias al pueblo de Puerto Rico, que se ha desbordado el pueblo de Puerto Rico y la comunidad internacional a nivel, porque Rafael no era de Puerto Rico, era del mundo entero. Del mundo, completamente. Maestro de la música. Buenas noches. Muchas gracias. Sí.